¿Alguna vez se ha mirado al espejo y no ha reconocido a la persona que le miraba? ¿Has sentido alguna vez que tu cuerpo se ha convertido en una prisión que limita no solo tus movimientos, sino también tus sueños y posibilidades? ¿Qué ocurre cuando la báscula no es solo un objeto que mide el peso, sino un juez implacable que parece definir tu valía como ser humano? Estas preguntas resonaban a diario en la mente de Carolina Silva, una mujer de 42 años cuya vida se había convertido en una batalla constante contra su propio cuerpo. El reflejo en el espejo mostraba a una mujer de rasgos antaño delicados, ahora ocultos bajo capas de grasa, que distorsionaban su rostro ovalado. Con 1,65 de estatura y 137 kilos de peso, Carolina observó cómo sus ojos marrón verdoso, su rasgo más llamativo desde su juventud, parecían disminuidos por sus mejillas hinchadas. Su pelo castaño, naturalmente ondulado y largo hasta los hombros, carecía de vida, al igual que su piel pálida, que a menudo mostraba marcas de irritación en los pliegues del cuello y bajo sus grandes pechos. Cada mañana era un cruel recordatorio de lo mucho que había cambiado su vida. Vestirse se había convertido en un ritual diario de frustración. Su armario estaba formado principalmente por prendas grandes, oscuras, de la talla 58, elegidas no por gusto, sino porque eran las únicas que podía encontrar en las pocas tiendas que atendían a su talla. Los pantalones elásticos, que aún le apretaban la cintura, eran su única opción para su trabajo de auxiliar administrativa en una empresa de contabilidad del centro de Austin. «Buenos días, Carol. Te he traído unos sueños de panadería para el café», anunció alegremente su compañera Mariana, sin darse cuenta de cómo esas palabras provocaron una tormenta interior en Carolina. El desayuno en la oficina siempre era un momento angustioso. Rechazar significaba llamar la atención sobre su peso. Aceptar significaba alimentar el ciclo de culpa y autocastigo que la había consumido durante años. Las escaleras del bloque de oficinas donde trabajaba se habían convertido en su enemigo acérrimo. 3 tramos eran suficientes para dejarla jadeando, con el corazón acelerado y una capa de sudor por todo el cuerpo. El ascensor, en cambio, era un espacio de vergüenza cuando entraban otras personas, y ella notaba las miradas de juicio, o, peor aún, de lástima. A veces, Carolina se preguntaba cuándo exactamente su cuerpo se había convertido en su prisión. ¿Fue en la adolescencia, cuando el traumático divorcio de sus padres la llevó a buscar consuelo en la comida? ¿O en la universidad, cuando el estrés de los estudios convirtió la pizza y el chocolate en sus mejores amigos? Quizá tras la pérdida de su única relación seria, cuando John la dejó diciendo que se merecía a alguien que cuidara mejor de sí misma, sus piernas con celulitis avanzada y varices que le causaban un dolor constante, apenas podían sostenerla durante su turno de 8 horas. Por la noche, en su pequeño piso del barrio de Pena, su respiración irregular y ruidosa revelaba la grave apnea que fragmentaba su sueño y la dejaba perpetuamente agotada. Despertarse a las 3 de la madrugada, sofocada y presa del pánico, se había convertido en algo tan habitual que ya no la asustaba. Lo que más le dolía a Carolina no era el dolor físico, que no era poco, sino la paradójica invisibilidad que su condición le imponía. Aunque su tamaño llamaba la atención, rara vez se la veía de verdad. En las reuniones, a menudo se ignoraban sus ideas. En las tertulias, la aislaban en un rincón, como si su gordura fuera contagiosa. En los autobuses abarrotados, la miraban enfadada por ocupar demasiado espacio. Su vida social prácticamente había desaparecido. Los pocos amigos que le quedaban de su época escolar la invitaban a eventos por educación. Pero Carolina siempre se inventaba excusas. ¿Cómo explicar que llevaba más de 15 años sin ir a la playa? ¿Que evitaba los restaurantes por la vergüenza de no caber en las sillas? ¿Que había renunciado a su sueño de ser madre por miedo a las complicaciones que su peso podría causarle durante el embarazo? En su gran coche de 2008, elegido no por su diseño o potencia, sino porque era uno de los pocos en los que cabía cómodamente, Carolina pasó horas en el tráfico escuchando las mismas canciones de los 90 que le recordaban tiempos más ligeros, en los que su cuerpo no definía todos los aspectos de su existencia. Fue en la sala de espera de un hospital, sentada en una silla de plástico en la que apenas cabía su cuerpo, donde Carolina escuchó el diagnóstico que lo cambiaría todo. Las palabras del cardiólogo, el doctor Paul, cayeron como piedras en un lago en calma, creando olas que reverberarían para siempre. Has desarrollado diabetes de tipo 2, hipertensión avanzada, y tu apnea del sueño ha alcanzado niveles alarmantes. Con estos indicadores y su IMC de 50,4, estamos hablando de obesidad mórbida con un alto riesgo de complicaciones cardíacas. Tienes 2 caminos: cambiar radicalmente o prepararte para graves complicaciones en los próximos años. El médico siguió hablando de tratamientos, medicamentos y posibilidades quirúrgicas, pero Carolina ya no escuchaba. En su mente se estaba formando una pregunta con una claridad aterradora. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo he permitido que mi cuerpo se convierta en mi propio verdugo? En aquella lluviosa tarde de marzo, el cielo gris de Austin parecía reflejar el estado de ánimo de Carolina. Sentada en el asiento del conductor de su coche, lloraba compulsivamente. Sus lágrimas empapaban el volante, mientras recordaba su trayectoria hasta entonces. Su obesidad empezó cuando era adolescente, tras el divorcio de sus padres.
A los 15, pesaba 80 kilos. A los 25, superaba los 100 kilos. A cada intento infructuoso de adelgazar, le seguía un aumento de peso aún mayor. A los 42, después de 3 décadas de ciclos de dietas extremas y devastadores efectos rebote, su cuerpo y su autoestima estaban completamente destrozados. Lo que Carolina no sabía, mientras las lágrimas le nublaban la vista en aquel coche aparcado, era que aquel momento de desesperación absoluta marcaría el inicio de una transformación que ni en sus sueños más optimistas habría podido imaginar. Carolina permaneció en el aparcamiento del hospital durante casi una hora, con el motor apagado, mientras la lluvia golpeaba el techo del coche como un recordatorio constante de la realidad que ya no podía ignorar. El diagnóstico del doctor Paul había sido como un espejo irrompible que la obligó a ver lo que llevaba años intentando evitar. Su vida estaba en peligro. Historias como la de Carolina son más comunes de lo que creemos. Miles de personas en todo el mundo se enfrentan cada día a la batalla contra la obesidad, una enfermedad que va mucho más allá de las cuestiones estéticas y que afecta profundamente a la salud física y mental y a las relaciones sociales. Si estás viendo este video, probablemente conozcas a alguien que se enfrenta a esta realidad, o quizá tú mismo estés en medio de esta lucha silenciosa. Por eso existe nuestro canal Historias de Pérdida de Peso. Una batalla diaria, para dar voz a estas historias reales, para mostrar los altibajos, las victorias y las derrotas y, sobre todo, para que personas como tú sepan que no están solas en esta batalla diaria. Si es la primera vez que vienes, suscríbete y comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de este mensaje. Tu me gusta es más que un simple clic, es una señal de apoyo para quienes se encuentran en este difícil camino hacia la pérdida de peso. Aquel día lluvioso, algo cambió dentro de Carolina. No fue una decisión instantánea ni un momento épico de iluminación como en las películas. Fue un pensamiento simple y devastador. No quiero morir así. Mientras conducía de vuelta a casa, le temblaban las manos en el volante. El denso tráfico de Austin, que normalmente la irritaba, ahora le parecía distante, como si lo observara todo desde lejos. En su cabeza, las palabras del médico se repetían como un mantra inquietante. Obesidad mórbida, alto riesgo, complicaciones graves. Cuando llegó a su piso, Carolina se enfrentó a la realidad que había ido construyendo a lo largo de los años. La nevera llena de productos ultraprocesados, el armario repleto de paquetes de galletas y snacks, el cajón de la mesilla de noche con bombones escondidos, sus amigos en momentos de ansiedad y tristeza. Sentada en la cama que crujía bajo su peso, Carolina cogió su teléfono móvil y, casi sin pensarlo, tecleó en el buscador: ¿cómo empezar a perder peso con obesidad mórbida? Los resultados eran abrumadores. Dietas milagro, intervenciones quirúrgicas, tratamientos experimentales, píldoras mágicas, más de lo mismo que ella había probado decenas de veces a lo largo de su vida. Fue entonces cuando vio un enlace a un grupo de apoyo local llamado Pasos Ligeros. A diferencia de los llamativos anuncios que prometían resultados imposibles, la descripción era sencilla: un espacio seguro para que las personas con obesidad compartan experiencias y reciban asesoramiento multidisciplinar. Algo en esa sencillez conmovió a Carolina, quizá porque, tras años de promesas incumplidas y dietas fallidas, estaba cansada de soluciones mágicas. Vacilante, pinchó en el enlace y descubrió que el grupo se reunía semanalmente en un centro comunitario a pocos kilómetros de su casa. ¿Qué diferencia puede haber?, pensó, con el escepticismo de quien ya ha probado prácticamente todas las dietas existentes. No obstante, anotó la dirección y la hora de la próxima reunión: jueves, 19:00 horas. Los días siguientes fueron un borrón de rutina y ansiedad. En el trabajo, Carolina intentaba concentrarse en las hojas de cálculo y los informes, pero su mente siempre volvía al diagnóstico. Por la noche, se despertaba sudando, con el corazón acelerado, imaginándose en una UCI, conectada a tubos y aparatos. El jueves, sobre las 6:30 de la tarde, Carolina aparcó el coche a una manzana del centro comunitario. Se quedó allí, debatiendo internamente si asistir o no a la reunión. El miedo a ser juzgada, a ser la más gorda de la sala, a escuchar los mismos consejos simplistas que había oído durante años: cállate la boca o ten fuerza de voluntad, casi la hicieron dar media vuelta. Solo una vez, se prometió a sí misma, armándose de valor para salir del coche. Si es terrible, no volveré jamás. Al entrar en la sencilla sala con las sillas dispuestas en círculo, Carolina sintió que todas las miradas se posaban en ella. Su cuerpo adoptó automáticamente la postura que había perfeccionado a lo largo de los años: los hombros encorvados, los brazos cruzados sobre el vientre y la mirada fija en el suelo. Un intento inútil de ocupar menos espacio, de hacerse invisible. «Bienvenida», dijo una mujer de mediana edad, acercándose con una sonrisa genuina. «Me llamo Beatriz, soy la coordinadora del grupo. ¿Es tu primera vez aquí?». Carolina asintió, aún incapaz de mirar directamente a la mujer. «Estupendo, empezaremos en unos minutos. Hay café y agua en el rincón, siéntete como en casa. Y no te preocupes, todos hemos estado en tu lugar alguna vez. El primer día siempre es el más duro». Poco a poco, la sala se fue llenando. Para sorpresa de Carolina,
El grupo era de lo más variopinto, hombres y mujeres de distintas edades, pesos y apariencias. Algunos se enfrentaban claramente a una obesidad severa como ella, otros parecían estar en fases más avanzadas de pérdida de peso. Al comenzar la reunión, Beatriz se presentó formalmente como nutricionista y exobesa. «Perdí 52 kilos en 3 años», dijo, mostrando una foto antigua en la que estaba casi irreconocible. «No fue rápido, no fue fácil y definitivamente no fue una línea recta. He tenido recaídas, momentos de desesperación y días en los que quería rendirme. Pero estoy aquí, y tú también». Entonces aparecieron diferentes profesionales: un endocrino, un psicólogo especializado en trastornos alimentarios, un educador físico adaptado para personas con movilidad reducida, e incluso un chef especializado en reeducación dietética. Carolina lo observaba todo con una mezcla de esperanza y escepticismo. Ya había pasado antes por equipos multidisciplinares, siempre con resultados provisionales. Entonces, las personas del círculo empezaron a compartir sus historias. Un hombre de unos 40 años contó cómo había perdido su trabajo debido a la discriminación por su peso. Una veinteañera contó su lucha contra el acoso desde la infancia. Un hombre mayor describió cómo su peso le impedía jugar con sus nietos. Todas las historias resonaron profundamente en Carolina. Era como si estuviera escuchando diferentes versiones de su propia vida. Cuando le llegó el turno de hablar, sintió que se le cerraba la garganta. Años de vergüenza y autocrítica habían creado una barrera casi impenetrable. «No pasa nada», le dijo Beatriz con dulzura. «Hoy no tienes que hablar. A veces solo escuchar es un gran paso». Al final de la reunión, mientras la gente se despedía, Beatriz se acercó de nuevo a Carolina, entregándole un sencillo cuaderno. «¿Qué es eso?», preguntó Carolina confusa. «Un diario de alimentos y emociones. No es para contar calorías ni castigarte por lo que comes. Es para empezar a entender la relación entre tus emociones y la comida. La semana que viene, si te sientes cómoda, podemos hablar de lo que has descubierto». Carolina sostuvo el cuaderno como si fuera algo precioso y frágil. En aquel simple objeto había algo que nunca había experimentado en sus anteriores intentos de perder peso: comprensión en lugar de juicio, un proceso en lugar de un resultado inmediato. Al salir del centro comunitario, en el cielo nocturno de Austin se veían algunas estrellas entre las nubes, una rareza en la contaminada ciudad. Carolina respiró hondo, sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo, una pequeña chispa de posibilidad. Aún no lo sabía, pero aquel simple cuaderno y aquel encuentro sin pretensiones marcarían el comienzo de una transformación que iría mucho más allá de los números de la balanza. Una transformación que un día inspiraría a otros a través de este canal, para creer que, incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay una manera de empezar de nuevo. Si conoces a alguien que se enfrenta a esta misma batalla, comparte este vídeo. Deja el nombre de la persona a la que quieres motivar hoy en los comentarios. A veces, saber que no estás solo es el primer paso hacia el cambio. Y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias como la de Carolina, que no ha hecho más que empezar. En las semanas siguientes, Carolina empezó a asistir regularmente a las reuniones del grupo Pasos Ligeros. Al principio permanecía en silencio, limitándose a observar y absorber las experiencias compartidas por los demás participantes. El cuaderno que Beatriz le había dado se convirtió, página tras página, en un espejo de su relación con la comida. Miércoles 14:30. Me peleé con mi jefe. Me comí una tableta entera de chocolate en el baño de la empresa. Viernes 22:0. Me sentía sola. Pedí una pizza familiar y me la comí entera. Domingo 16:0 H. Anuncio de gente feliz en la playa. Ataque de ansiedad seguido de una tarrina de helado. Tras un mes rellenando el diario, surgió un patrón incuestionable. Carolina no comía por hambre, sino para llenar vacíos emocionales. La comida era su ansiolítico, su antidepresivo, su fiel compañera en momentos de soledad, frustración y tristeza. En la quinta reunión, Carolina encontró por fin su voz. Con manos temblorosas, aferrando su cuaderno, compartió no solo sus patrones alimentarios, sino también su reciente diagnóstico y su miedo a la muerte. «Tengo 42 años y, según el médico, puede que no llegue a los 50 si sigo así», dijo con la voz entrecortada. «He probado todas las dietas posibles a lo largo de mi vida. Siempre pierdo peso al principio y luego lo recupero, con intereses. No sé qué más hacer». Fue en ese momento cuando el doctor Eduardo, endocrino del grupo, hizo una intervención que cambiaría para siempre el panorama de Carolina. Lo que describes, Carolina, no son defectos de carácter ni falta de fuerza de voluntad. Son los síntomas clásicos de un trastorno alimentario llamado atracón, agravado por años de dietas restrictivas que han desequilibrado por completo tu metabolismo y tu relación con la comida. Mientras el médico le explicaba, Carolina sintió que algo extraordinario ocurría en su interior. Décadas de culpa, vergüenza y autocastigo empezaban a disiparse, sustituidas por la comprensión. No era débil, no era perezosa. Estaba enferma y, como cualquier enfermedad, tenía tratamiento. «El problema no eres tú, Carolina», continuó el médico. «El problema es el enfoque que has estado probando. Las dietas restrictivas generan un ciclo de privación-compulsión, que solo empeora la enfermedad con el tiempo». Esa misma tarde, tras la reunión, el Dr. Eduardo habló con Carolina individualmente, ofreciéndose a convertirse en su médico,
Juntos trazaron un plan inicial que no implicaba dietas milagrosas ni restricciones severas, sino un seguimiento meticuloso de su salud metabólica y hormonal. La obesidad es una enfermedad multifactorial, explicó. Lo investigaremos todo: resistencia a la insulina, función tiroidea, patrones de sueño, niveles hormonales, inflamación crónica. Su cuerpo está intentando decirle algo con este peso, y nuestra misión es averiguar qué. La semana siguiente, Carolina se sometió a una batería completa de pruebas. Los resultados confirmaron las sospechas del médico. Además de la diabetes tipo 2 ya diagnosticada, padecía hipotiroidismo no tratado, resistencia grave a la insulina, niveles alarmantes de cortisol, la hormona del estrés, e importantes carencias nutricionales, sobre todo de vitamina D y B12. Tu cuerpo está en modo supervivencia, explicó el Dr. Eduardo, mostrando los resultados. Se aferra a cada caloría como si se estuviera muriendo de hambre, porque biológicamente, eso es lo que años de dietas restrictivas seguidas de atracones han enseñado a tu cuerpo a hacer. El plan de tratamiento era exhaustivo: medicamentos para controlar la diabetes y regular el tiroides, suplementos para corregir las deficiencias nutricionales, consultas semanales con la psicóloga del grupo, la doctora Marta, especializada en trastornos alimentarios, y algo que aterrorizaba a Carolina: reuniones periódicas con Rafael, el educador físico. No puedo ni subir un tramo de escaleras, protestó. ¿Cómo voy a hacer ejercicio? Rafael, un hombre de unos 35 años que había perdido 78 kilos, sonrió comprensivo. Yo empecé igual que tú, Carolina. No te vamos a meter en una cinta para que corras 5 kilómetros. Vamos a empezar con ejercicios acuáticos que respeten tus limitaciones actuales y protejan tus articulaciones. La primera sesión en la piscina terapéutica fue para Carolina una mezcla de vergüenza y liberación. Ponerse un bañador después de tantos años fue un acto de valentía que le costó todo su esfuerzo. Pero la sensación del agua, que sostenía su cuerpo y aliviaba el peso constante de sus articulaciones, fue reveladora. ¿Ves? Tu cuerpo todavía sabe cómo moverse, dijo Rafael tras la sesión inicial, en la que Carolina pudo realizar todos los ejercicios básicos. Solo necesita volver a aprender cómo. En cuanto a la dieta, el enfoque de la nutricionista Beatriz fue igualmente revolucionario para Carolina. Olvídate de las dietas. Vamos a reconstruir su relación con la comida, explicó. Nada de contar calorías obsesivamente ni de dividir los alimentos en permitidos y prohibidos. Vamos a trabajar la nutrición adecuada, las comidas regulares y, sobre todo, la alimentación consciente. El concepto de mindful eating era completamente nuevo para Carolina. En las primeras semanas, fue todo un reto abandonar el hábito de comer deprisa, delante de la televisión o el ordenador, a menudo sin siquiera registrar el sabor de la comida. La comida no es un enemigo, repetía Beatriz en sus conversaciones semanales. Es combustible, es placer, es celebración. Nuestro objetivo no es eliminar el placer de comer, sino encontrar un equilibrio que nutra tu cuerpo en lugar de perjudicarlo. Han pasado 3 meses desde aquella tarde lluviosa en la consulta del cardiólogo. La báscula marcaba una pérdida de solo 8 kilos, mucho menos de lo que Carolina esperaba basándose en sus experiencias anteriores con dietas drásticas. Este ritmo más lento la frustró al principio. ¿8 kilos en 3 meses? Cuando hacía una dieta de batidos, perdía eso en un mes, le dijo a Beatriz, desanimada. La nutricionista cogió el expediente de Carolina y le mostró un gráfico. Sí, y luego engordaba 12 kilos en 2 meses, ¿verdad? Mira este patrón a lo largo de los años, dijo, señalando la línea en zigzag que representaba el historial de peso de Carolina. Cada ciclo de pérdida y ganancia ha dejado su metabolismo más dañado. Lo que estamos haciendo ahora es diferente. Es sostenible. Fue en ese momento cuando Carolina tomó una decisión crucial. Por primera vez, no buscaría resultados rápidos y drásticos. Confiaría en el proceso lento pero constante que el equipo había diseñado para ella. Ya no se trataba de caber en un vestido concreto o de alcanzar un número mágico en la báscula, sino de recuperar la salud y la calidad de vida. La decisión de abandonar la mentalidad de dieta y abrazar un proceso de transformación completa marcó un punto de no retorno en la vida de Carolina. Tuvo que reconstruir décadas de pensamientos nocivos sobre su cuerpo, la comida y la imagen que tenía de sí misma. En una sesión especialmente intensa con la psicóloga doctora Marta, Carolina se enfrentó por fin a la raíz de muchos de sus comportamientos alimentarios disfuncionales. Desde la adolescencia, la comida se había convertido en su principal estrategia de afrontamiento emocional. Cuando mis padres se divorciaron, mi madre entró en una profunda depresión. Muchas noches cenaba sola, calentando lo que encontraba en la nevera. La comida era lo único fiable, lo único que no me abandonaba. Reconocer estos patrones fue doloroso, pero también liberador. Con la orientación de la psicóloga, Carolina empezó a desarrollar nuevas estrategias para afrontar sus emociones que no implicaban la comida. Mientras su cuerpo físico empezaba a transformarse, su mente también se renovaba. El mundo que la rodeaba aún no había cambiado. Las miradas prejuiciosas en el transporte público, los comentarios velados de los compañeros, las dificultades cotidianas impuestas por una sociedad no adaptada a los cuerpos más grandes. Pero algo fundamental había cambiado en su interior: la forma en que Carolina se veía a sí misma y su relación con su propio cuerpo. Habían pasado 6 meses desde que Carolina inició su proceso de transformación. La báscula marcaba una pérdida de 23 kilos,
Una cifra que, aunque significativa, solo representaba la capa más superficial de los cambios que se estaban produciendo. Las pruebas médicas mostraban notables progresos. Sus niveles de glucosa se habían estabilizado, su tensión arterial estaba bajo control, y sus episodios de apnea del sueño habían disminuido notablemente. El doctor Eduardo no podía ocultar su satisfacción por los resultados. Tus marcadores inflamatorios se han reducido a la mitad, Carolina. Eso significa que tu cuerpo se está recuperando desde dentro, aunque la báscula no muestre cambios tan drásticos como te gustaría. Sin embargo, el camino estaba lejos de ser recto. Una mañana de agosto, Carolina llegó a su sesión de terapia visiblemente agitada. La noche anterior se había enfrentado a su primera gran recaída. Recibí un correo electrónico de Recursos Humanos. Le contó a la doctora Marta entre lágrimas. Están reestructurando el departamento y mi puesto corre peligro. Me entró el pánico. Paré en el supermercado de camino a casa y ni siquiera recuerdo lo que pasó después. Lo siguiente que recuerdo es estar sentada en el sofá, rodeada de envases vacíos. La psicóloga escuchó atentamente, sin juzgar. ¿Qué sentiste después? El mismo ciclo de siempre. Culpa, vergüenza, autodesprecio. Pensé, ¿ves? Nunca lo conseguirás. Es solo cuestión de tiempo que fracases por completo. La doctora Marta sonrió amablemente. ¿Y qué hizo entonces? En otros tiempos, ¿qué habría pasado después de ese pensamiento? Carolina reflexionó un momento. Me rendiría. Pensaba, ya que lo he estropeado todo, seguiré comiendo lo que me dé la gana. Y así empezaba otro ciclo de meses hasta que volvía a intentarlo. Y esta vez, respiré hondo. Me duché, escribí lo que sentía en mi diario. Y por la mañana, volví a mi rutina normal de alimentación. Creo que es la primera vez que no convierto un desliz en un abandono total. La psicóloga asintió satisfecha. Eso, Carolina, es más importante que cualquier número en la báscula. Estás desarrollando resiliencia, la capacidad de caerte y levantarte en el mismo día, en lugar de permanecer decaída durante meses. Los retos externos también fueron constantes. En el trabajo, a medida que su cuerpo cambiaba, Carolina se enfrentaba a otro tipo de reacciones. Algunos compañeros, sobre todo mujeres que luchaban contra sus propios problemas de peso, hacían comentarios aparentemente inocentes pero saboteadores. Vaya, te estás pasando con esa dieta, ¿eh? Vas a acabar enferma. Disfruta de ese trozo de tarta. Una vez en la vida no hace daño. Eras más divertido cuando comías de todo con nosotros. Cada comentario era como una pequeña aguja que ponía a prueba su determinación. En una reunión de equipo, cuando rechazó los bocadillos fritos que circulaban, su jefe comentó en voz alta: Carolina ya es una santa. Es demasiado correcta para comer como nosotros, los simples mortales. El comentario, hecho en broma, generó risas en la sala, pero dejó a Carolina profundamente dolida. Cuando denunció el episodio al grupo de apoyo, descubrió que esta experiencia era habitual. Se llama sabotaje social, explicó Beatriz. Cuando empezamos a cambiar, molestamos a la gente que nos rodea porque nuestro comportamiento cuestiona el suyo. No siempre es consciente, pero ocurre siempre. Armada con este conocimiento, Carolina desarrolló estrategias para desenvolverse en situaciones sociales sin poner en peligro su progreso. En las comidas de trabajo, llegaba habiendo comido ya algo sano para no estar a merced del menú. En las reuniones, llevaba opciones que se ajustaban a su plan dietético y las compartía con todos. El reto físico también se intensificó. Rafael, su educador físico, fue aumentando la dificultad de los ejercicios. De los movimientos básicos en el agua, Carolina pasó a la marcha ligera y, finalmente, al entrenamiento de fuerza adaptado. Nunca imaginé que un día cogería pesas y haría sentadillas, comentó tras una sesión especialmente intensa en la que había batido sus propios récords. Tu cuerpo es una máquina increíble, le respondió Rafael. Se adapta, se hace más fuerte. ¿Sientes la diferencia día a día? Carolina sí notó cambios significativos en su rutina. Subir escaleras ya no la dejaba sin aliento. Atarse los zapatos ya no era una contorsión imposible. Incluso su sueño había mejorado drásticamente, con su apnea bajo control y noches enteras sin interrupción, una bendición que no había experimentado durante años. Sin embargo, aunque su cuerpo físico respondía al tratamiento, su mente se resistía en ocasiones. Los años de imagen negativa de sí misma no desaparecieron fácilmente. En los días malos, el reflejo en el espejo seguía mostrando a la misma Carolina de siempre, a pesar de la ropa cada vez más holgada y los comentarios positivos que recibía. Un momento especialmente difícil llegó cuando necesitó comprar ropa nueva. Al entrar en unos grandes almacenes que siempre la habían intimidado, Carolina fue directamente a la sección de tallas grandes, como había hecho durante décadas. ¿Puedo ayudarla?, le preguntó una dependienta. Necesito unas blusas nuevas, talla 58, respondió Carolina automáticamente. La dependienta la miró de arriba a abajo y sonrió. ¿Estás segura? No creo que lleve esa talla. ¿Probamos algunas prendas? Para su total sorpresa, Carolina salió de la tienda con una talla 50. Seguía siendo un número grande, pero un cambio significativo que su cerebro no había registrado. Es como si hubiera una desconexión, explicó a la doctora Marta en la siguiente sesión. Racionalmente sé que soy más pequeña, que he perdido casi 25 kilos, pero emocionalmente sigo viéndome como la mujer de 137 kilos. Esto se llama dismorfia corporal, explicó la psicóloga. Es extremadamente común durante procesos significativos de pérdida de peso. Tu cerebro necesita tiempo para actualizar
su imagen mental de ti. Para ayudar en este proceso, la doctora Marta sugirió ejercicios de reconexión corporal, mirarse en el espejo todos los días, notar los cambios de forma neutral, hacerse fotos regularmente para compararlas, y practicar afirmaciones realistas sobre su cuerpo actual. 8 meses después de empezar el tratamiento, Carolina se enfrentó a una prueba crucial, una reunión familiar para celebrar el 70 cumpleaños de su madre. Sería la primera vez que vería a muchos de sus familiares desde que inició el proceso de adelgazamiento. La anticipación del acontecimiento provocó una tormenta de ansiedad. Mi familia siempre ha hecho comentarios sobre mi peso, explicó al grupo de apoyo. Desde que era adolescente, ha sido uno de los temas favoritos en cualquier reunión. Si estoy más delgada, ¿por qué lo estoy? Si estoy más gorda, ¿por qué estoy más gorda? Nunca es bueno. Beatriz sugirió un plan detallado para el evento. Comer algo ligero antes de ir, para no llegar extremadamente hambrienta. Identificar aliados que pudieran ofrecer apoyo emocional. Preparar respuestas a comentarios invasivos. Y lo más importante, establecer límites claros sobre lo que estaba y no estaba dispuesta a discutir. El día de la fiesta, Carolina eligió cuidadosamente su atuendo, un vestido azul marino, de su nueva talla, que resaltaba los cambios de su cuerpo sin llamar demasiado la atención. Respiró hondo antes de entrar en la sala alquilada para la ocasión, donde ya se habían reunido unos 50 familiares. Las reacciones fueron exactamente las que había previsto. Tíos y tías a los que no veía desde hacía años comentaron inmediatamente su aspecto. «Vaya, Carolina, estás desapareciendo. ¿Qué te has hecho? ¿Te has operado? ¿Alguna droga milagrosa? Sabía que un día te avergonzarías de ti misma y adelgazarías». Todos los comentarios, incluso los aparentemente positivos, llevaban implícitos años de juicios. El más difícil vino de su propia madre. «Gracias a Dios que por fin cuidas tu aspecto. Ahora quizá consigas un marido, ¿eh? Ya era hora». En otras ocasiones, comentarios así la llevaban directamente a la mesa de dulces, buscando consuelo en la comida para aliviar el dolor de las palabras. Esta vez, sin embargo, Carolina estaba preparada. Educada pero firme, respondió: «Gracias por tu interés, mamá. Cuido mi salud, no mi aspecto. Y estoy bien como estoy, con o sin marido». Su asertiva respuesta, ensayada de antemano con la doctora Marta, sorprendió a su madre y puso fin al asunto. Fue una pequeña victoria que demostró hasta qué punto Carolina estaba cambiando, no solo físicamente, sino también en su capacidad para establecer límites sanos. Al volver a casa después de la fiesta, Carolina sintió una mezcla de agotamiento emocional y orgullo. Había sorteado un campo minado de desencadenantes sin recurrir a la comida como vía de escape. Sin embargo, al irse a la cama esa noche, la acompañó una sensación inquietante. Una voz interior que se preguntaba cuánto tiempo sería capaz de mantener esta nueva versión de sí misma. Cuánto tiempo pasaría antes de que volviera el viejo ciclo. Lo que Carolina no sabía era que su mayor reto estaba por llegar. En los meses siguientes, se enfrentaría a una crisis que pondría a prueba todos los aspectos de su transformación y la obligaría a preguntarse si realmente había cambiado o solo se había disfrazado temporalmente de una versión más ligera de sí misma. Cuando llegó la primavera a Austin, Carolina había perdido 34 kilos. Su cuerpo seguía siendo corpulento, pero los cambios eran innegables. Su cara estaba más definida, su movilidad había mejorado, su ropa le quedaba cada vez más pequeña. Tras 10 meses de tratamiento multidisciplinar, los resultados de sus pruebas eran extraordinarios. Su diabetes de tipo 2 estaba controlada sin medicación, su tensión arterial se había normalizado y su apnea del sueño prácticamente se había resuelto. «Es usted un caso de éxito», declaró el doctor Eduardo durante una cita de seguimiento. «Estás siguiendo el programa al pie de la letra, y tu cuerpo está respondiendo exactamente como esperábamos». La vida de Carolina se había transformado en muchos aspectos. En el trabajo, tras la amenaza inicial de reestructuración, su puesto se mantuvo y, con energías renovadas, su rendimiento mejoró notablemente. En cuanto a las actividades físicas, ahora podía hacer ejercicios que antes le parecían imposibles, incluidas clases de baile acuático, que se convirtieron en su momento favorito de la semana. Fue en este escenario aparentemente perfecto, cuando el destino decidió poner a prueba sus límites. Un miércoles cualquiera, al volver del trabajo, Carolina encontró en el buzón una carta del banco. Su piso, financiado durante 8 años, corría el riesgo de ser embargado por 3 cuotas atrasadas, consecuencia de unos gastos médicos imprevistos que se habían comido sus ahorros. La noticia fue como un puñetazo en el estómago. El piso era su único patrimonio, fruto de años de ahorro y trabajo. La idea de perderlo era devastadora. Esa misma noche otra noticia. Su madre se había caído en casa y se había fracturado el fémur. Como hija única, la responsabilidad de cuidarla recaería enteramente en Carolina. En solo 24 horas, su vida, cuidadosamente reorganizada, se vino abajo. El estrés agudo activó viejas pautas de comportamiento que habían permanecido latentes, pero nunca se habían extinguido del todo. El jueves, por primera vez en casi un año, Carolina no acudió a la reunión del grupo Pasos Ligeros. El viernes, ignoró las llamadas de Beatriz y canceló su sesión con la psicóloga. El sábado por la tarde, agotada tras un día entero en el hospital con su madre, con la mente consumida por las preocupaciones económicas, Carolina cedió. La comida llegó a las 8 de la tarde, pizza extra grande,
patatas fritas, helado de chocolate y un refresco. El primer episodio compulsivo en casi un año. La sensación inicial fue de puro alivio. El cerebro se inundó de la dopamina que también conocía, el consuelo momentáneo del azúcar y la grasa aliviando la creciente ansiedad. Pero lo que vino después fue distinto de lo habitual. En lugar de la promesa habitual de «mañana volveré a empezar la dieta», llegó una oleada de desesperación tan intensa que la dejó paralizada. «Nunca lo conseguiré», pensó Carolina, sentada en el sofá rodeada de envases vacíos. ¿A quién quiero engañar? Al primer problema, volví exactamente al mismo sitio. El episodio se repitió el domingo, y el lunes, y el martes. Una semana después, Carolina había engordado 3 kilos y, más devastador que el peso, había perdido la esperanza que con tanto esmero había construido a lo largo de los meses. Ignoró todos los mensajes del grupo de apoyo, dejó de hacer ejercicio, abandonó su diario de comidas. Era como si los 10 meses anteriores hubieran sido solo un descanso, un desvío temporal en el inevitable camino de vuelta a la obesidad mórbida. En la segunda semana de su recaída, el teléfono sonó insistentemente hasta que Carolina por fin contestó. ¿Dónde estás?, preguntó la voz familiar de Beatriz al otro lado de la línea. Sin esperar respuesta, continuó. Estoy en el aparcamiento de tu edificio. Si no bajas en 5 minutos, subo. El piso era un caos, reflejo del estado mental de Carolina. Envoltorios de comida por todas partes, ropa desparramada, la cama sin hacer desde hacía días. La vergüenza de que la vieran en ese estado casi la hizo ignorar la amenaza de Beatriz, pero algo en su interior, quizá un último vestigio de esperanza, la hizo cambiarse de ropa y bajar. En el coche, Beatriz no hizo preguntas. Condujo en silencio hasta un parque cercano. Caminaron uno al lado del otro durante casi 20 minutos antes de que ninguno de los dos hablara. ¿Sabes por qué estoy aquí, verdad?, preguntó finalmente Beatriz. Para decirme que lo he tirado todo por la borda, que he hecho perder tu tiempo y el de todo el equipo, contestó Carolina con la voz llena de autocastigo. Beatriz dejó de caminar y la encaró de frente. No, estoy aquí porque he pasado por lo mismo que tú, 3 veces. La tercera vez casi me cuesta la vida. Por primera vez, Beatriz compartió su historia completa, no la versión abreviada que contaba en las reuniones, sino los sombríos detalles, los ciclos de pérdida y ganancia de peso, la profunda depresión tras su última gran recaída, el intento de suicidio que la llevó a urgencias. Lo que nadie nos dice sobre la transformación es que nunca es lineal, dice Beatriz, sentándose en un banco a la sombra. Nadie decide cambiar y sigue una línea recta hasta la meta. El verdadero cambio es caótico, confuso y lleno de recaídas. Carolina escuchaba, con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. Entonces, ¿para qué intentarlo? Si voy a fracasar una y otra vez, ¿por qué seguir intentándolo? Porque cada vez que te levantas, aprendes algo nuevo. Cada recaída duele, pero te enseña. Hasta que un día te das cuenta de que las caídas son más espaciadas, menos devastadoras, y tu recuperación es más rápida. En aquel banco del parque, bajo la luz filtrada por las hojas de los árboles, Carolina se enfrentó a la verdad más difícil de su proceso. No había un punto final, una línea de meta definitiva donde curarse de su complicada relación con la comida y con su propio cuerpo. La transformación era un camino continuo, con altibajos, que requeriría atención durante el resto de su vida. No has tirado nada por la borda, Carolina, continuó Beatriz. 10 meses de progreso no desaparecen en 15 días. Todo lo que has aprendido, todas las herramientas que has desarrollado, siguen ahí. La pregunta es, ¿vas a usarlas o vas a dejar que esta recaída defina el resto de tu historia? La pregunta flotaba entre ellos, pesada y urgente. Carolina pensó en los últimos 10 meses, no solo en los kilos perdidos, sino en la dignidad recuperada. La capacidad de atarse los zapatos sin quedarse sin aliento, dormir toda la noche sin asfixiarse, caminar sin dolor constante en las rodillas. ¿Cómo vuelvo?, preguntó finalmente, con voz pequeña pero decidida. Después de arruinarlo todo, la sonrisa de Beatriz era suave pero firme. De la misma manera que empezaste, día a día, una comida cada vez, una elección cada vez. Esa misma tarde, Beatriz ayudó a Carolina a elaborar un plan de emergencia para hacer frente a las crisis inmediatas. Asesoramiento financiero para renegociar la hipoteca del piso, un cuidador a tiempo parcial para ayudar con su madre durante su recuperación, y lo más importante, la reinserción inmediata en el programa multidisciplinar, empezando por una sesión especial con la doctora Wayne R. Marta. Lo que sentía era vergüenza, explicó Carolina durante la sesión de terapia 2 días después. No solo por haber comido compulsivamente, sino por haberte defraudado, por haber fracasado cuando todos me apoyaban. La doctora Marta escuchó atentamente antes de responder. Estás describiendo el perfeccionismo, Carolina, la creencia de que cualquier error equivale a un fracaso total. Es una trampa cognitiva común y extremadamente destructiva. Durante las semanas siguientes, Carolina trabajó intensamente con la psicóloga para desarrollar una relación más realista con sus propios fracasos y recaídas. Aprendió herramientas para romper el ciclo de autocastigo y vergüenza que tradicionalmente seguía a cualquier desviación de sus objetivos. La vuelta al ejercicio físico fue
igualmente difícil. Después de casi 3 semanas de inactividad, su cuerpo protestó. Es como si volviera al punto de partida, se lamentó ante Rafael durante la primera sesión posterior a la jubilación. No, no es así, le corrigió el educador físico. Tu cuerpo tiene memoria. Lo que hemos acumulado en estos meses no ha desaparecido. Confía en el proceso. Y tenía razón. En 2 semanas, Carolina había recuperado gran parte de su antigua condición física. Había perdido los 3 kilos que había ganado durante la crisis y su cuerpo había vuelto a responder positivamente al tratamiento. Más significativa que la recuperación física fue la renovación de su compromiso mental. La crisis le había mostrado una verdad dolorosa pero liberadora. Su transformación no dependía de la perfección, no era un estado ideal al que llegar, sino un proceso continuo de autocuidado y autoaceptación. En una reunión especialmente emotiva del grupo Pasos Ligeros, Carolina compartió su experiencia de recaída y recuperación. Para su sorpresa, su relato caló hondo en los demás miembros, muchos de los cuales se enfrentaban a sus propias crisis o temían recaídas inminentes. Lo que he aprendido es que caerse no es el problema, dijo, con voz firme a pesar de sus emociones. El problema es mantenerse en el suelo. El problema es convertir un tropiezo en un abandono. Ese momento marcó un punto de inflexión fundamental en la transformación de Carolina. No solo había sobrevivido a su peor crisis, sino que había salido de ella con una comprensión más profunda y realista del proceso que había elegido. La recaída, irónicamente, reforzó su determinación de una forma que el éxito continuado nunca hubiera podido hacer. 1 año después de empezar el tratamiento, 8 semanas después de la gran recaída, Carolina se subió a la báscula para su revisión mensual. La cifra mostraba una pérdida total de 42 kilos, aún lejos de su peso ideal, según las tablas médicas tradicionales, pero que representaba una profunda transformación de su salud y su calidad de vida. Los números son importantes para controlar la salud, comentó el doctor Eduardo mientras analizaba sus últimas exploraciones. Pero lo que realmente importa es que has aprendido a navegar por las tormentas sin hundirte. Esa es la verdadera medida del éxito. Las palabras del médico se quedaron grabadas en la mente de Carolina mientras conducía hacia su casa aquella tarde. Al mirar por el retrovisor, vio no solo a una mujer con menos kilos, sino a alguien que había descubierto una fuerza interior que ni siquiera sabía que poseía. Una resistencia forjada en los momentos más oscuros de su transformación. Habían pasado 18 meses desde aquella tarde lluviosa en la consulta del cardiólogo. El reflejo en el espejo mostraba ahora a una Carolina diferente, 72 kilos menos, con un rostro en el que habían reaparecido sus delicados rasgos. Sus ojos marrones verdosos, antes empequeñecidos por sus mejillas hinchadas, destacaban ahora como su rasgo más llamativo. Su pelo, ahora con un corte moderno que enmarcaba su rostro, había recuperado su brillo, al igual que su piel, que mostraba una vitalidad olvidada hacía tiempo. Vestirse había pasado de ser un ritual de frustración a un momento de placer. La ropa holgada y oscura había dado paso a prendas que abrazaban su nuevo cuerpo. Ahora una talla 44, todavía plus size, pero un universo alejado de la antigua 58. Sus piernas, antes marcadas por una avanzada celulitis y dolorosas varices, ahora la sostenían con firmeza durante los largos paseos por el parque de Ibirapuera los fines de semana. La transformación más profunda, sin embargo, era invisible a los ojos. La Carolina que ahora daba la vuelta al mundo a vela, portaba una serena confianza que procedía no solo de su mejor aspecto, sino de las batallas internas que había ganado, especialmente la gran crisis que casi le hizo dejarlo todo. El verdadero milagro no es perder peso, explicó durante una reunión del grupo Pasos Ligeros, donde ahora actuaba como mentora de los nuevos participantes. Es descubrir que somos capaces de cambiar pautas que nos han acompañado durante décadas. Es aprender que nuestro valor no reside en el número de la báscula. Su rutina diaria se había transformado por completo. Las mañanas, antes marcadas por despertarse agotada tras noches fragmentadas por la apnea, empezaban ahora a las 6 de la mañana con un paseo por el barrio. El desayuno, que antes consistía en cualquier cosa rápida y ultraprocesada, se convirtió en un momento consciente de nutrición. Huevos, copos de avena, fruta fresca, siempre saboreados sin prisas, lejos de las pantallas. En el trabajo, el cambio era evidente para todos. No solo por su aspecto físico, sino por la energía y la confianza con que Carolina asumía ahora sus responsabilidades. 6 meses después de su gran recaída, la habían ascendido a coordinadora administrativa, un puesto que nunca se habría imaginado ocupando. Es sorprendente lo diferente que me tratan ahora algunas personas, comentó a la doctora Marta durante una sesión de seguimiento. El mismo gerente que antes apenas se fijaba en mis sugerencias, ahora me pide constantemente mi opinión. Es revelador sobre nuestra sociedad, ¿verdad? La psicóloga sonrió. ¿Y cómo te sientes tú al respecto? Carolina reflexionó un momento. Antes, me habría puesto furiosa. Ahora lo veo como un recordatorio de lo arraigados que están nuestros prejuicios, incluido el mío. Durante años creí que mi peso me hacía menos capaz, menos digna. Tal vez este director solo esté reflejando lo que yo proyectaba sobre mí misma. Esta capacidad de reflexión profunda fue uno de los mayores logros de Carolina. Donde antes había reacciones automáticas, la ansiedad transformada en atracones, las críticas externas interiorizadas como verdades absolutas,
Ahora había espacio para el análisis y la elección consciente de respuestas. Sus relaciones personales también mejoraron. La relación con su madre, antes marcada por las constantes críticas sobre su peso, se había transformado tras un diálogo franco durante su recuperación de la fractura. «Mamá, tengo que decirte algo importante», le había dicho Carolina mientras ayudaba a la anciana con los ejercicios de fisioterapia. «Tus comentarios sobre mi cuerpo, incluso ahora que estoy adelgazando, son hirientes y poco útiles. Si queremos tener una relación sana, tenemos que poner límites». Para su sorpresa, su madre, una mujer de 70 años criada en una generación en la que se hablaba del peso abiertamente y sin filtros, la escuchó. Las semanas de dependencia física durante la recuperación habían creado una vulnerabilidad que permitió una conexión más auténtica entre ellas. «Nunca pensé que pudiera hacerte daño», confesó la señora Silva. «En mi cabeza, te animaba, pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocada». Este nuevo entendimiento no solo mejoró la relación entre madre e hija, sino que también sirvió de modelo a Carolina para restablecer otros lazos familiares y sociales que se habían deshilachado con los años. Se renovaron viejas amistades, ahora con límites más sanos. Carolina aprendió a decir no, sin sentirse culpable, y a valorar a las personas que la apoyaban de verdad, independientemente de su forma física. Surgieron nuevos amigos, principalmente del grupo de apoyo y de las actividades físicas que ahora formaban parte de su vida. «Lo que más me impresiona de ti», comentó Rafael, su educador físico, durante una sesión de entrenamiento funcional, «no es cuánto peso has perdido, sino cómo has incorporado el movimiento a tu vida. ¿Recuerdas cuando decías que odiabas el ejercicio?». Carolina se rió, recordando sus primeros movimientos torpes en la piscina terapéutica. «Realmente lo odiaba. Y ahora me pongo inquieta si no me muevo durante más de 2 días». ¿Quién lo iba a decir? Su relación con la comida, el campo de batalla más complejo de su transformación, se había estabilizado en una paz negociada. Carolina ya no veía la comida como enemiga o aliada, buena o mala, permitida o prohibida, había aprendido a comer de todo, con moderación y conciencia, sin el diálogo interno punitivo que había envenenado sus comidas durante décadas. «Lo más liberador fue darme cuenta de que el chocolate no tiene ningún poder moral», explicó al grupo. «Es solo comida. No estoy siendo buena cuando como una ensalada ni mala cuando como un dulce. Solo estoy tomando decisiones, algunas que nutren mi cuerpo más que otras, pero ninguna que defina mi valor como persona». Esta liberación de la tiranía alimentaria permitió a Carolina redescubrir el auténtico placer de la comida. Aprendió a cocinar, explorando sabores y texturas que antes habían pasado desapercibidos durante sus sesiones de atracones. Los domingos preparaba comidas elaboradas para ella y, de vez en cuando, para amigos íntimos. Una celebración de la comida como fuente de alimento y conexión social, no como un enemigo al que temer. El impacto de su transformación se extendió más allá de su vida personal. En la oficina, sus compañeros empezaron a pedirle consejos sobre alimentación y actividad física. Carolina tuvo cuidado de no posicionarse como experta, redirigiéndoles siempre a profesionales cualificados, pero compartió generosamente su experiencia. «No hay una fórmula mágica», le dijo a Juliana, una joven colega que luchaba contra los atracones. «Lo que a mí me funcionó fue dejar de buscar soluciones rápidas y aceptar que necesitaba ayuda profesional. Fue reconocer que mi relación con la comida era solo un síntoma, no la causa del problema». Su historia empezó a circular más allá de su círculo más cercano. Un artículo en el periódico interno de la empresa sobre su ascenso mencionaba brevemente su transformación de salud. Esto llevó a una invitación para compartir su experiencia en un acto corporativo sobre el bienestar en el lugar de trabajo. Los nervios antes de hablar en público eran intensos, pero Carolina había aprendido a sortear la ansiedad sin recurrir a la comida como vía de escape. En el escenario, ante casi un centenar de compañeros de la empresa, compartió no solo las impresionantes cifras de su pérdida de peso, sino sobre todo las lecciones más profundas sobre la autoaceptación, la resiliencia y la importancia del apoyo multidisciplinar. «Perder peso fue solo uno de los resultados de mi proceso de transformación», concluyó en su presentación. «Lo más importante fue recuperar mi dignidad, mi salud y mi capacidad de elegir cómo vivir mi vida, en lugar de estar controlada por patrones alimentarios disfuncionales y el autodesprecio». Las repercusiones fueron más allá de sus expectativas. El vídeo de la charla, compartido en la intranet de la empresa, generó decenas de mensajes de agradecimiento, muchos de ellos de personas que apenas conocía, pero que se identificaban con algún aspecto de su historia. «Te has vuelto viral en la oficina», bromeó Mariana, la misma compañera que solía traer sueños de panadería para desayunar. «Ahora eres oficialmente una influencer del bienestar corporativo». Carolina se rió de la idea, pero no podía negar el impacto positivo que estaba teniendo su historia. Se dio cuenta de que su transformación, aunque profundamente personal, tenía el potencial de inspirar a otros en situaciones similares. Era como si cada obstáculo superado, cada recaída afrontada y cada victoria conseguida pudieran iluminar el camino de alguien que seguía perdido en la oscuridad en la que ella misma había estado. «Estoy orgulloso de ti», dijo el doctor Eduardo durante una consulta rutinaria, mirando las pruebas que mostraban todos los parámetros metabólicos normalizados. «No solo por los impresionantes resultados clínicos, sino por el ejemplo en que te has convertido».
Muchos pacientes se rinden al primer obstáculo. Usted ha convertido sus obstáculos en peldaños. Al salir de la consulta del médico aquel día, Carolina vio en la sala de espera a una mujer que le recordaba mucho a ella misma hace 2 años. La mirada abatida, el evidente malestar en su cuerpo, la expresión de alguien que no solo arrastra un exceso de peso, sino un exceso de sufrimiento. Por un momento sus miradas se cruzaron, y Carolina esbozó una suave sonrisa, con la esperanza de transmitir lo que las palabras apenas podían hacer. Hay un camino posible. Es difícil, no es lineal, pero existe, y vale la pena cada paso. Aquella tarde, al entrar en su piso, que había conseguido conservar gracias a la exitosa renegociación de su hipoteca, Carolina miró una vieja foto que conservaba enmarcada en su estantería. En ella aparecía pesando 137 kilos, con una sonrisa tensa y los ojos apagados. No guardaba la foto por masoquismo o como trofeo, sino como recordatorio de que aquella mujer no era una versión imperfecta de sí misma, era simplemente ella, haciendo lo mejor que podía con las herramientas que tenía en ese momento. Gracias, susurró a la imagen, en un ritual que se había convertido en parte de su rutina. Sobreviviste para que yo pudiera aprender a vivir. 2 años después del diagnóstico que cambió su vida, Carolina Silva participó en una prueba que nunca habría imaginado. Una carrera de 5 kilómetros en el parque de Ibirapuera. No fue una de las primeras clasificadas. Su ritmo seguía siendo moderado, adaptado a su cuerpo que, aunque mucho más ligero y sano, llevaba las marcas de décadas de obesidad. Pero no se trataba de ganar, se trataba de estar allí. Cruzar la línea de meta representaba mucho más que el recorrido físico de aquella mañana. Simbolizaba toda la distancia que había recorrido desde sus 137 kilos hasta sus 63 actuales, todavía por encima del llamado peso ideal según las tablas genéricas, pero perfecto para su cuerpo y su salud actual. «Carol, lo hemos conseguido», gritó Patricia, una de las recién llegadas al grupo Pasos Ligeros que Carolina había animado a participar en la carrera. Las dos se abrazaron, jadeantes y sonrientes, compartiendo una sensación de logro que trascendía los números o tiempos oficiales. En la línea de meta, para su sorpresa, le esperaba un pequeño comité de recepción. Rafael, su educador físico, Beatriz, la nutricionista que había llamado literalmente a su puerta en el momento más crítico, la doctora Marta, que le había ayudado a reconstruir su relación consigo misma, e incluso el doctor Eduardo, que había seguido cada marcador de su salud metabólica durante los 2 últimos años. «Para esto trabajamos», comentó el doctor, entregándole una botella de agua. «Para momentos como este, en los que vemos a nuestros pacientes vivir plenamente, no solo sobrevivir». El equipo multidisciplinar que había guiado su proceso de pérdida de peso se había convertido, con el tiempo, en algo más que un grupo de profesionales. Eran testigos y socios de su transformación. Cada uno había acompañado diferentes aspectos de su evolución, celebrando pequeños logros que, sumados, creaban un cambio monumental. Después de la carrera, el grupo se reunió para almorzar en una cafetería cercana al parque, el tipo de programa social que, hace 2 años, Carolina habría evitado a toda costa, temerosa de las miradas críticas y de las sillas demasiado pequeñas para su cuerpo. Ahora, sentada cómodamente entre amigos, disfrutando de una comida equilibrada sin culpa ni ansiedad, se dio cuenta de cómo su vida se había ampliado junto con sus medidas cada vez más reducidas. «Por Carolina», propuso Beatriz, levantando un vaso de zumo, no solo por haber perdido 74 kilos, sino por haber recuperado las ganas de vivir. Las copas se alzaron en señal de celebración, pero lo que más conmovió a Carolina fue la expresión de la cara de su madre, sentada discretamente en una esquina de la mesa. La señora Silva, ya totalmente recuperada de su fractura, observaba a su hija con una mezcla de orgullo y admiración que nunca antes había expresado. «Siempre has sido especial, hija», dijo la anciana cuando se quedaron momentáneamente a solas. «Pero nunca te había visto tan radiante como ahora. Es como si hubieras encontrado a la persona que siempre ha estado ahí». El comentario, libre de las veladas críticas sobre el peso o la apariencia que habían caracterizado anteriormente su relación, indicaba una transformación que iba más allá de la propia Carolina. Afectaba a todos los que la rodeaban. En las semanas siguientes a la carrera, ocurrió algo inesperado. El vídeo de Carolina cruzando la línea de meta, colgado por Rafael en un grupo de profesionales de la educación física, empezó a circular por las redes sociales. Un locutor local, que producía una serie sobre historias inspiradoras de transformación de la salud, se puso en contacto para una entrevista. «No soy una celebridad», protestó Carolina cuando recibió la invitación. «Hay gente que ha perdido más peso, que ha hecho cosas más impresionantes. No buscamos historias épicas ni resultados extremos», explicó el productor. «Queremos mostrar transformaciones reales, con altibajos, que puedan inspirar a la gente corriente a dar el primer paso». La entrevista se grabó en lugares significativos de su vida: el hospital donde le diagnosticaron la enfermedad por primera vez, el centro comunitario donde se reunía el grupo Pasos Ligeros, el parque donde completó su primera carrera. Carolina habló con sinceridad de todo el proceso, no solo de los triunfos, sino también de los momentos de desesperación, las recaídas, las dudas. «Lo que la gente tiene que darse cuenta», dijo a las cámaras, «es que la verdadera transformación no es un antes y un después perfecto de Instagram.
Es un proceso continuo, con días buenos y días malos. La diferencia es cómo respondes a los días malos. Cuando se emitió el reportaje, la repercusión sorprendió a todos. El canal de redes sociales de la cadena recibió cientos de comentarios de personas que se identificaban con distintos aspectos de la historia de Carolina. No solo la lucha contra el peso, sino la batalla por la autoestima, contra la ansiedad, contra los patrones alimentarios disfuncionales. Tu historia me dio el valor para buscar ayuda, escribió una mujer. Después de ver tu entrevista, pedí mi primera cita con un nutricionista. Como hombre con obesidad, rara vez me veo representado en las historias de superación, comentó otro espectador. Gracias por compartir tu experiencia con tanta sinceridad. El impacto más significativo, sin embargo, llegó de forma inesperada. Una gran compañía de seguros médicos, que buscaba implantar programas preventivos para pacientes con obesidad, se puso en contacto con el grupo Pasos Ligeros. Impresionados por el enfoque multidisciplinar y los resultados sostenibles, propusieron una asociación para ampliar el modelo a otras unidades de todo Brasil. Quieren que sea una especie de embajadora del programa, contó Carolina al grupo, todavía incrédula ante la oportunidad. Que hable en eventos, que ayude a formar equipos, que comparta mi experiencia para humanizar más el programa. La oferta significaba no solo reconocimiento, sino la oportunidad de convertir su propio dolor en un legado positivo, ayudar a personas que estaban donde ella misma había estado, perdida en ciclos de dietas fallidas y autodesprecio. Después de pensárselo mucho, Carolina aceptó el reto. Paralelamente a su trabajo como coordinadora administrativa, empezó a participar en el desarrollo del programa Reconstrucción Saludable, basado en los principios que habían transformado su propia vida, un enfoque multidisciplinar, una atención a la salud integral más allá de la báscula y el respeto por el ritmo individual de cada persona. En su primera presentación como embajadora, ante una audiencia de más de 200 profesionales de la salud, Carolina compartió no solo las estadísticas de su pérdida de peso y recuperación metabólica, sino las lecciones más profundas de su transformación. Los pacientes con obesidad no solo necesitan un plan de dieta o ejercicio, explicó. Por encima de todo, necesitan ser vistos como una persona completa, con una historia única que les llevó al aumento de peso. Cada kilo de más conlleva una narrativa, de traumas no procesados, de mecanismos de defensa, de intentos de protegerse en un mundo a menudo hostil. Su discurso, que combina la experiencia personal y los conocimientos adquiridos durante su propio proceso terapéutico, suscitó importantes reflexiones entre los profesionales presentes. Médicos, nutricionistas y educadores físicos se acercaron a él tras la conferencia, reconociendo cómo a menudo abordaban la obesidad de forma mecánica, sin tener en cuenta los factores psicológicos y sociales implicados. 3 años después de aquella tarde lluviosa en la consulta del cardiólogo, la vida de Carolina se había transformado de un modo que nunca imaginó posible. No se trataba solo de los 74 kilos perdidos, la ropa más pequeña o incluso los análisis normalizados. Se trataba de recuperar su lugar en el mundo, su piso, que estuvo a punto de perder durante la crisis financiera. Ahora estaba pagado, gracias a su ascenso en el trabajo y a los honorarios que recibía como asesora del programa de salud. Y lo que es más importante, se había transformado en un hogar que reflejaba su nueva identidad, abierto, acogedor, lleno de luz natural y espacio para moverse. Un domingo por la tarde, mientras organizaba fotos para un álbum, otro hábito que había desarrollado para documentar su transformación, Carolina se encontró con la imagen que habían tomado tras su primer encuentro en el grupo Pasos Ligeros. Miró con nostalgia aquella versión de sí misma, los ojos bajos, la postura defensiva, la sonrisa vacilante de quien no cree merecer espacio ni felicidad. Gracias por no rendirte, susurró a la foto, incluso cuando parecía imposible. El timbre sonó, interrumpiendo su momento de reflexión. Era Marisa, una amiga que acababa de conocer en el programa Reconstrucción Saludable, una mujer al principio de su propio proceso de pérdida de peso que buscaba orientación e inspiración. «Pasa», invitó Carolina con una sonrisa genuina. Estaba organizando unos recuerdos. Mientras preparaba el té para la conversación posterior, Carolina reflexionó sobre cómo su historia se había convertido en un puente para otras personas. Cada obstáculo superado, cada recaída afrontada, cada victoria conseguida servían ahora de faro para las personas que seguían navegando por las turbulentas aguas en las que ella misma había estado. Si estás viendo esta historia y te identificas con algún aspecto del viaje de Carolina, debes saber que no estás solo en esta batalla. Miles de personas se enfrentan cada día a los mismos retos, las mismas dudas, los mismos ciclos de esperanza y desánimo. Por eso existe nuestro canal, Historias de Pérdida de Peso, una batalla diaria, para compartir historias reales como la de Carolina, que muestran no solo los resultados finales, sino todo el proceso, con todas sus complejidades. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, suscríbete al canal y comparte este vídeo con alguien que pueda beneficiarse de este mensaje. Deja en los comentarios el nombre de una persona que esté luchando contra el sobrepeso. A veces, saber que no estás solo es el primer paso hacia la transformación. Y no dejes de ver nuestras otras historias inspiradoras. Del aislamiento a la vida plena, la transformación de Roberto, y cómo superé los atracones. La historia de Mariana. Cada relato ofrece perspectivas únicas y diferentes herramientas que pueden ayudarte en tu propio viaje.
Recuerda, la transformación de Carolina no consistió en alcanzar la perfección, sino en recuperar la salud, la dignidad y el bienestar. Y esto podría ser solo el principio de tu historia también.